la santidad en el plan de Dios para los hombres. La palabra santo en el lenguaje hebreo significa principalmente apartado, separado o dedicado para uso sagrado. Eso es lo que significa la palabra santo. Un santo es uno que ha vivido o vive apartado o ha sido apartado, separado o dedicado para uso sagrado. En este caso, por supuesto, estamos hablando de que es apartado para Dios. De allí podemos entender que lo santo es definitivamente distinto a lo profano, distinto de lo común y distinto de lo ordinario. Por esa razón podemos ir pensando que cuando el Señor nos está mandando a ser santos, nos está mandando a vivir definitivamente de manera distinta a cómo vive el común y a cómo vive el ordinario. Es decir, el común de la gente. En el principio, antes del primer pecado, Dios caminaba en las tardes con el hombre. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que Adán y el Señor y que Dios eran amigos. Esa amistad se rompió el día que Adán pecó. La muerte, que lo que significa es separación, usted aproveche y aprende este concepto. La palabra muerte significa es separación. La muerte espiritual es la separación de Dios, separados de Dios, eso es un muerto espiritual. La muerte física es cuando nuestra alma y nuestro espíritu, que tienen manifestaciones diferentes, pero que son una sola cosa, ¿verdad? Se separan del cuerpo. Y eso es lo que nosotros conocemos como la muerte natural, pero lo que significa principalmente o en su esencia es separación. Entonces, cuando Adán pecó, se encontró que ese pecado, esa falla, ese error, esa desobediencia, produjo el pecado, produjo la muerte, produjo la separación y quedó apartado de la comunión con Dios. Se rompió en ese momento, ya de la amistad que tenía Dios con el hombre se rompe. Dios no tiene nada que ver con el pecado y por lo tanto no puede mantener la misma estrecha relación que tenía con Adán y por lo tanto quedan absolutamente separados. Pero allí mismo se mostró el amor y la misericordia de Dios, quien en lugar de destruir todo para luego hacerlo todo de nuevo, nos dio a conocer un plan concebido en su eterna sabiduría para el rescate del ser humano, con la intención de devolverle a la condición original de unión y amistad con Él. Ya aquí, en el principio, cuando leemos Génesis, los primeros capítulos, los primeros versos, después de la creación, el momento del pecado del hombre, podemos entender cuán grande es Dios y cuánto Él nos ama, puesto que tenía el poder y la capacidad de acabarlo todo y volver a trabajar 6 días más y descansar un 7º día siguiente. Pero no lo hizo así. Él entonces procuró el rescate de la condición del hombre. Por eso Jesús dice mucho más adelante que Él había venido a rescatar lo que se había perdido, es decir, la comunión, la amistad que el ser humano tenía con Dios. Y lo plantea desde el principio, desde ese momento ya podemos verlo. Y también allí podemos entender de que a Dios no se le escapa nada. Dentro del plan de Dios, dentro del conocimiento de la ciencia de Dios, Él estaba absolutamente claro de lo que iba a pasar. Sin embargo, aún con todo y ello, no se echó para atrás, creó al hombre y sucedieron todas las cosas tal cual Él sabía. Tenía absoluto conocimiento de que iban a ocurrir. Ese plan, ¿verdad?, maravilloso de Dios para restituir nuestra amistad con Él, es lo que se conoce como el plan de redención. Más adelante, en algún tiempo, podremos dedicarle a estudiar solamente lo que es ese plan de redención, pero por supuesto ahora no tenemos la capacidad. Así que hoy solamente lo menciono para demostrarles que el requisito de santidad para que el hombre pueda disfrutar de la presencia y amistad de Dios existe desde la creación del hombre. Desde que Dios creó al hombre, ya había, en ese momento, el hombre tenía un requisito, necesitaba ser santo para tener comunión con Dios.
Y allí mismo también entonces se manifiesta la intención de Dios de santificarlo, hacerlo santo, para que pueda entonces disfrutar de esa comunión con Él. Por eso yo insisto tanto y por eso mi predicación en líneas generales se fundamenta tanto en recordarle a la gente la importancia de vivir de manera apartada, separada de lo común, y no podemos tener una vida como el común general tiene, puesto que no estamos llamados a eso, sino a vivir una vida completamente diferente teniendo a Dios como centro y sus mandamientos, sus lineamientos como caminos para seguir por esta vida en conocimiento de lo que le agrada y de lo que no. Normalmente se puede generar una pregunta, y es esta: ¿quién es santo o quiénes pueden ser santos? La respuesta, aunque tal vez no la entiendan en este momento, la entenderán más adelante en otras enseñanzas, porque esta enseñanza solamente es un punto hoy, falta todavía unas cuantas semanas para terminar todo lo que tiene que ver con la santificación. La podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, donde dice: gracias al Padre por Jesucristo, quien nos ha sido hecho sabiduría, es decir, conocimiento, revelación, justificación, que es lo que les enseñé, ¿verdad?, anteriormente, santificación, que es lo que estamos enseñando ahora, y redención, que es lo que vamos a disfrutar en el tiempo futuro. ¿Qué significa todo eso, Padre? Como les dije, va a tener que esperar un poquito, porque este día no podemos hablar de eso. Pero sí quiero hablar entonces de mostrarles claramente cómo Dios tuvo la intención siempre de que su pueblo viviera de manera diferente a como el común vive. Me está diciendo, Padre, que todo el que está afuera no es pueblo de Dios. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el pueblo de Dios vive de manera diferente al común. Yo no puedo hacer juicio, no puedo salir a la calle a apuntar y decir, este es de Dios y este no. Pero la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Así que el que es de Dios, la palabra de Dios oye, dice también la Escritura. Hay gente que dice, yo soy de Dios, pero no vive conforme a lo que Dios demanda y nunca va a escuchar la palabra de Dios. Entonces, esa gente está bajo su propio concepto, caminando en el camino correcto, pero no bajo el concepto de Dios, sino bajo su propio concepto. Y eso es algo que también les enseñé hace un tiempo atrás, cuando le dije que había que tener mucho cuidado de no ser como los fariseos, que tenían su propia justicia, y que Jesús claramente en el Sermón del Monte le dijo, si vuestra justicia no es diferente a la de los fariseos, pues no estará jamás cumpliendo con la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, y especialmente con el pueblo de Israel, podemos ver claramente una imagen de lo que Dios ha querido hacer con el hombre y por el hombre. Así que podemos también, mirando a Israel, conocer las respuestas torpes, normalmente torpes o mayoritariamente torpes al buen intento de Dios de rescatar al hombre de su mala manera de vivir y traerlo entonces a separarlos para que vivan entonces nuevamente en comunión con Él. Y eso entonces lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, como les decía, viendo a Israel como pueblo, como nación, sirviendo o tratando de servir a Dios y cómo Dios se relacionaba con ellos. Y miren este ejemplo, por favor. Présteme mucha atención. Es más, está en el díptico, si lo tiene, la lectura de hoy, está en Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8. Lo que yo voy a mencionar no es todo lo que está en la lectura. ¿Ok? ¿Perdón? La primera lectura, correcto. Puede tenerlo allí, si usted quiere puede revisarlo, subrayarlo, remarcarlo, porque es algo que es bien importante. Dice, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. ¿Un pueblo qué? Consagrado. ¿Qué significa consagrado? Apartado para uso santo. Es decir, Dios lo toma y le dice, ustedes van a ser para mí y van a servirme a mí y por lo tanto van a hacer las cosas como yo digo, porque están viviendo ahora para mí. Yo los aparté para mí. Es lo que significa eso. Dice, Él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra.
¿Entre quién? Entre todos los pueblos. Dios vio al pueblo de Israel y los tomó para que fueran suyos, tal cual como hace hoy día, y nos toma a cada uno de nosotros y nos hace suyos para que también vivamos una vida consagrada para Él. Dice, no porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, que se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos. Esto es una forma de decir, ustedes son los menos importantes de todos. Dios no me escogió a mí por ser el mejor, por ser el más grande, el más fuerte, el más inteligente, el más sabio, el más hábil o el lo que sea. Y mucho menos el más bonito. Sino, ¿por qué? Porque a lo mejor era de lo peor que había y de lo peor del mundo Dios toma para avergonzar a sabios y entendidos, dice su palabra en otra parte. ¿Ok? Así que continuamos. Sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha librado de la casa de servidumbre, del poder de Faraón, rey de Egipto. Egipto simboliza el pecado. Egipto es para Israel lo que para nosotros era el pecado. Nosotros estábamos bajo la esclavitud del pecado, Israel estaba bajo la esclavitud en Egipto. Así que Dios lo saca con mano fuerte para cumplir con la promesa hecha a sus padres, en este caso a Abraham. Y la promesa que le hicieron a Abraham nos alcanza a nosotros de manera indirecta, puesto que la bendición que Dios le dio a Abraham le decía, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso no significa que va a estar bendecido todo Estados Unidos, todo Canadá, sino que gente de Estados Unidos, gente de Canadá, gente de Venezuela, y por eso serán benditas todas las naciones. Les expongo someramente el contexto de lo que está pasando. Dios escogió de entre todos los pueblos a una persona de una familia común. A este hombre el Señor le habló y este hombre le obedeció. Y finalmente se hicieron amigos. A tal punto se hicieron amigos que Dios hizo un pacto con él y le prometió que por él serían benditas todas las familias de la tierra. También le mostró una extensión de tierra, la cual prometió dárselas a sus descendientes. Para hacer la historia corta, ese hombre era Abraham y esa descendencia es Israel. Israel llegó a Egipto como una familia, como una tribu, donde fueron tomados por esclavos por más de 400 años. Tuvieron que servir de manera obligada a Faraón hasta que llegó el día establecido por Dios para hacerlos libres. Para ello se valió de un hombre, de Moisés. Vinieron las plagas, la muerte de los primogénitos, el cruce del Mar Rojo, a la libertad, la destrucción del enemigo que los perseguía y bueno, quedaron libres con la intención de que vinieran a adorar y servir a Dios. Dios los está sacando con mano fuerte, apartándolos, liberándolos para que fueran sus servidores. Luego de ello ocurrió pues todo el éxodo, que pasaron 40 años en el desierto por la dureza de ellos. Una ruta que debió durar 6 días, se tardaron 40 años en completarla. Y Dios entonces los va a organizar a ellos en tribus, ya dejan de ser tribus y vienen a ser entonces una nación, puesto que les viene a dar leyes y estatutos y ya salen pues de manera diferente. Ahora, después que le hago este cuento, seguramente usted va a entender mejor el texto cuando lo vuelva a leer, y espero que lo vuelva a leer en su casa, puesto que Dios ha hecho todo esto que le acabo de mencionar muy rápido, ¿verdad? Lo hizo con Israel y entonces es cuando, después de todo esto, es cuando Él viene a decirle, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, Él te ha elegido, para que seas esto, para que seas aquello. Israel, por lo que hemos visto, fue escogido y apartado por Dios y para Dios. Es decir, y perdónenme si el ejemplo que voy a poner acá no es el mejor ejemplo. Es como si usted fuera a una tienda y mirando en un estante, escoge, toma algún producto y lo hace de su propiedad. En ese momento, ese producto deja de ser común
ahora hay algo que lo distingue, que lo diferencia de los demás, y es que ahora ese producto tiene un dueño. Ahora ese producto es su producto, es suyo, es de su propiedad. Cuando uno ve, usted llega acá y hay un montón de Biblias, libro de oración común, hay, ¿cómo se llama? Ignarios. Y todos esos ignarios son para usted, son comunes. ¿Por qué? Porque ninguno es suyo. Pero si usted va y compra uno y viene y entra a la iglesia y se sienta en alguna parte, se mueve de la banca, cuando usted se va a ir, usted dice, ya va, me falta 1000 libros. Pero cualquiera es igual, sí. Tiene las tapas, tiene contenido, todo es igual. Pero de entre todos esos libros iguales, uno es mío. Y eso que es de su propiedad lo hace diferente, lo distingue del resto de los libros, aunque sean los libros similares. Eso fue lo que ocurrió con Israel. Y ojo, es exactamente lo que ocurre también con nosotros. Hemos recibido algo que nos hace diferente, que nos distingue del común, y es el hecho de que Dios nos ha apartado y ahora somos propiedad suya. La santidad implica un elemento que se le llama negativo y un elemento que se llama positivo. El lado negativo de la santificación no es otra cosa que separarse de lo profano, de todo aquello que no sirve o que contribuye para los fines o que no contribuye para los fines sagrados. Israel había sido hecho diferente por causa de la elección. ¿Qué fue lo que hizo Israel diferente? La elección. Si no, era un pueblo como cualquier otro. ¿Por qué Israel no es un pueblo como cualquier otro? Porque Dios los escogió. Esa es la razón por la que son diferentes. Así que Israel había sido hecho diferente por causa de la elección y por tanto debía vivir de manera diferente al resto de las naciones, apartándose, separándose del estilo de vida de esos pueblos, de sus prácticas idolátricas, de su inmoralidad, de su impiedad, pues de no hacerlo, les advirtió el Señor, estos ejercerían una mala influencia en ellos, estos pueblos, estas naciones, harían una mala influencia sobre ellos, la cual terminaría por romper la buena relación de amistad que ellos iban a tener a partir de ese momento con el Señor. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros hoy. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que vivir apartados, separados. Y no estoy hablando de vivir de manera ermitaña. Yo no estoy hablando de eso. Sino que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque a veces nuestras relaciones, nuestros socios nos llevan, nos empujan, nos promueven. Es a que nosotros actuemos de manera mala. En contra de la voluntad de Dios. Y uno tiene que tener incluso cuidado con todas esas cosas. Hay un elemento entonces que se llama el elemento positivo. Ya sabemos que el elemento negativo es apartarnos de, separarnos de, ¿verdad? De todas aquellas cosas que no contribuyen para nuestra santificación. Y ahora viene el elemento positivo, que es lo contrario, es acercarse a Dios para que entonces seamos influenciados por Él y entonces recibamos de su gracia y poder crecer en esa gracia y mantenernos entonces creciendo en esa seguir avanzando en ese proceso de santificación que, ojo, repito y les recuerdo, no termina nunca. El camino que se le dio a Israel para hacer ese acercamiento a Dios era cumplir la ley. Dios entregó a Israel los mandamientos para que supieran cómo agradarle, honrarle, servirle y adorarle. ¿Qué debían aprender ellos? Cómo agradarle, cómo honrarle, cómo servirle y cómo adorarle. Pero adorarle es fácil. No tenían que enseñarle nada. Con que se pararan afuera, miraran para arriba y dieran dos aplausos, estaban adorando. No, no es así. Mucha gente cree eso, pero están equivocados. Dios estableció, Él como soberano, también estableció la forma de culto que Israel debía brindarle a Él. Y nosotros no podemos olvidarnos de todas esas cosas. El hombre, el ser humano, mire, es tan prepotente que incluso se quiere dar el lujo de decirle a Dios como carrizo, Él tiene que recibir la adoración. Yo te voy a adorar es así, porque yo no creo que Dios haga así, porque yo no creo que Dios piense de tal manera, porque yo no creo que a Dios le guste tal cosa. Eso puede ser lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que tú sientes, lo que a ti te gusta. Pero hay que ir a la fuente, a la palabra de Dios, donde Dios expresó su manera de pensar y estableció cómo quería ser adorado, servido y alabado. Por eso encontramos hoy, mire, cualquier cantidad de cosas y gente haciendo cualquier cantidad de perdónenme la expresión, disparates a veces.
pero es la verdad. Así que Dios estableció para Israel ritos, estableció días especiales y celebraciones especiales para su gloria y su nombre. No, es que yo no tengo por qué ir el domingo. Yo puedo ir el lunes o el martes. Sí, claro, puedo ir el lunes o el martes para la misa, no hay problema. Pero el domingo es el día del Señor y Él estableció el domingo como día especial para su servicio, para su oración, para apartarlo para Él, y no lo está cumpliendo. Así que el domingo es el día del Señor. ¿Quién lo estableció? El Señor. Bueno, pero es que yo creo, tú puedes creer lo que tú quieras, porque hay libertad para que cada quien crea. Pero Dios estableció días, fechas, conmemoraciones, ritos, formas para la adoración y para el servicio. Incluso Dios dio instrucciones precisas y detalladas hasta para los adornos, la forma. Mire, dio instrucciones para cortinas, dio instrucciones para adornos. Todo fue transmitido por Dios al pueblo de Israel para que supieran cómo iba a ser el culto, dónde iba a ser el culto, las dimensiones del templo. Les dijo la distribución del templo, los utensilios que iban a usar, cómo los iban a usar, de qué material los iban a hacer, el candelabro, la mesa, los panes que iban a colocar, cómo iban a hacer los panes. Absolutamente Dios estableció todo. No podemos pensar que hoy día cada quien puede hacer lo que le dé su real gana y Dios le va a parecer que todo está absolutamente bien. Israel entonces tenía estas dos vías: apartarse de aquello y cumplir con estas otras cosas. Pero Israel no cumplió con su parte y se apartó de Dios y perdió el favor divino. Olvidaron que ese mismo Dios que les había librado por amor a ellos y a sus padres les había advertido de las consecuencias de apartarse de Él, de perder la protección y el cobijo de ese Dios grande, bueno y maravilloso. Con esto voy a terminar. El plan de Dios, la santificación del ser humano, ha estado presente desde el principio. El requisito de santidad, llévese esto, guárdelo. El requisito de santidad para estar en la presencia de Dios sigue y seguirá vigente, pues Dios es un Dios santo, santo y santo. Y en Él no hay sombra de variación. No importa lo que uno particularmente pueda creer, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, plasmado, escrito en papel, para que no tuviéramos dudas, nos indica qué debemos hacer y qué no debemos hacer para agradarle. Y en la segunda lectura de hoy, que lo puede tener ahí, lo tiene también allí en su díptico, está en 1 Corintios capítulo 10, verso 11. El apóstol San Pablo nos dice, específicamente en el verso 11, nos dice: y estas cosas les acontecieron a Israel, hablando de Israel, de todas las cosas que vivieron, de cómo Dios se había manifestado, de cómo Dios le había dado maná del cielo, cómo Dios había provisto agua, cómo Dios les cubría en el camino en el desierto con una nube y en la noche caminaba delante de ellos como una antorcha de fuego para alumbrarles todo el tiempo, los guardó de los enemigos, les proveyó de todas las cosas que necesitaban, y estas cosas no les sirvieron, no les fueron de provecho, pues no tuvieron fe y se opusieron finalmente por su manera de pensar y de creer a lo que Dios había hecho, a lo que Dios estaba dándole, a las bendiciones que Dios estaba teniendo con ellos. Volvieron a romper una vez más esa amistad que tenían con Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Y finalmente dice: y estas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Hasta aquí la homilía de este domingo.